Ok, listo, estamos ya aquí en sintonía, vamos a empezar a grabar. Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad acerca de los evangelios sinóticos, Vamos a aprender un poco, esta es como la puerta de entrada al Nuevo Testamento, ¿verdad? Los evangelios. Y vamos a conocer un poco sobre ellos, en especial estos tres que son de gran importancia. Yo les voy a dar la parte general, ¿verdad? Ustedes ya tienen los libros, lo ideal es que ustedes lean, ustedes no se pueden conformar con lo que yo les doy, ustedes tienen que ir a leer, ¿verdad? A leer, a leer, a leer, porque si no leen, hermano, no pueden complementar esa parte. ¿Sí me escuchan bien? Fuerte, fuerte y claro. ¿Se me escucha bien? Excelente. Hola. Yo le escucho bien. ¿Sí me están escuchando bien? Yo estoy escuchando bien. Bendición. ¿Me escuchan? Bueno, voy a continuar. Como siempre les hablo acerca de los objetivos que tenemos en esta oportunidad. Desde la manera general, vamos a hacer un estudio comparativo acerca de los evangelios conocidos como sinóticos y vamos a determinar la autenticidad de cada uno de ellos. Vamos a hacer un esquema comparativo que existen entre estos evangelios. Esto lo van a hacer ustedes ya en su lectura más en casa. Yo les voy a dar la parte general, como les dije, y ustedes van a complementar lo demás. Van a identificar el tema y las características de cada uno de los evangelios sinóticos, de qué trata y todo sobre eso. Aparte, van a determinar las circunstancias históricas que rodearon a la vida de Jesucristo. Yo siempre se les he venido diciendo, estudiar teología sin conocer historia, no hacemos nada. No hacemos nada porque necesitamos... Jesús es un personaje histórico, ¿ya? Histórico. Y todo el contexto de la Biblia se explica desde dentro de un marco histórico. Ok. Entonces, vamos a ir hablando acerca del evangelio sinótico, ¿verdad? Tenemos que decir que la palabra sinótico quiere decir que es algo que tiene partes principales de un asunto o un resumen, ¿ya? Algo que está organizado de una manera clara, de una manera rápida. Desde su punto de vista etimológico, quiere decir que tiene una raíz griega, significa juntos, ¿verdad? Y la otra es ver. Entonces, lo que llamamos sinótico indica que los contenidos de estos tres evangelios pueden disponerse o, como les decía, están diseñados para ser estudiados juntos. Su manera de ser estudiados debe ser vistos de una manera grupales, ya sea en columnas verticales o en sentidos horizontales, porque sus enseñanzas se complementan, como vimos el ejemplo en la clase pasada que se los puse sobre la transfiguración de Jesús. Entonces, algo que tienen que tener en cuenta es qué significa la palabra evangelio. Cuando hablamos de evangelio, la gente siempre dice evangelio es buena noticia. Sí, están en lo correcto. Pero el contexto de la palabra en sí, ¿verdad? No está ligado a la predicación. El contexto de evangelio era usado por los antiguos griegos, ¿verdad? En la época helenista, o sea, en los años del silencio, ¿verdad? Utilizaban ellos la palabra evangelio para referirse a los mensajeros en el campo de la guerra. ¿Qué significa esto? Cuando un mensajero cuando un ejército estaba en guerra, los griegos
y venía a informar a la ciudad X sobre cómo iba procedencia la guerra, él gritaba desde allá, desde una distancia aproximadamente, gritaba, Evangelio, Evangelio, ¿verdad? En griego, que es Evangelium, y entonces ya la gente sabía que había buena noticia. Independiente de todo, la palabra simplemente decía, las personas se tranquilizaban. ¿Por qué? Porque simbolizaba que había una buena noticia cuando veían al mensajero y éste pronunciaba esta expresión. Entonces tenemos que está subdividido en algo que es eu, que quiere decir bueno, y angelium, ¿verdad? Que significa noticia. Esta raíz desde su etimología se puede comparar con la palabra ángelos, que significa ángel, ¿verdad? Que es el mismo vocablo de ángel, y ángel lo que significa es mensajero. ¿Listo? Mensajero. Eso es lo que significa. Denme un momentico. Ok, entonces vamos a seguir aquí. Entonces, cada uno de los autores de los evangelios presenta a Jesucristo de una manera diferente. Aunque todos abarcan desde el punto de vista su ministerio, su humanidad, la deidad, cada uno de ellos utiliza un cuadro diferente, ¿verdad? Esta estructura cuádruple, ¿verdad? Es usada muchas veces por profetas en el Antiguo Testamento. Entonces vemos que Mateo muestra a Cristo como el rey, ¿verdad? El rey prometido al pueblo judío. Marcos muestra a Cristo como el siervo, ¿ya? Aquel que se entrega, que es ofrecido para la salvación de la humanidad. Lucas centra a Cristo en un ministerio más humanista y muestra a Cristo como hombre. Juan, el Evangelio de Juan, esto estamos hablando de manera general de los evangelios, presenta a Cristo como el Hijo de Dios. En esencia, todo el compendio de sus mensajes están basados bajo estos parámetros. Entonces, cuando hablamos de los evangelios, sabemos que existen 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Listo? Esos son el nombre de los 4 evangelios. El evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos, el evangelio según Lucas y el evangelio según Juan. Yo no suelo usar la expresión San porque esa expresión es católica, ¿ya? Recordemos que la Reina Valera es una Biblia de traducción católica, no me gusta utilizar esa expresión. Igual manera todos, la Biblia dice que cuando resucitemos todos con Cristo, se le llamaremos santos, así que no necesariamente, ¿verdad?, los consideramos como dignos de adoración. Por eso son hombres importantes, respetables, padres de la iglesia, pero yo omito ese texto santo por muchas cuestiones dogmáticas que se ha girado en torno a ello. Entonces, cuando hablamos de sinóticos, nos estamos refiriendo de que su mensaje es parecido, ¿ya? De que se pueden estudiar en conjunto, ¿ya? Que tienen un orden en sus historias igual, que el uno complementa al otro. Eso es lo que ustedes tienen que aprender de sinóticos. Entonces, ¿cuántos evangelios sinóticos existen? 3. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos y Lucas. ¿Listo? Ahora usted me dirá, pero si son 4 evangelios, sí, pero de los 4 solamente 3 son sinóticos. O sea, 3 coinciden en su mensaje, en sus historias, en todo lo que tienen. A manera general, coinciden. Juan no es considerado un evangelio sinótico
¿verdad? Porque no sigue estos parámetros que yo les estoy comentando. De hecho, aquí la diapositiva lo dice. Juan escribe muy poco sobre lo que se halla en los otros evangelios. Los únicos eventos que relata Juan es como la última semana, que incluyen la última cena, el Getsemaní, el arresto de Jesús y la crucifixión. Es lo único parecido que tiene Juan con los demás evangelios. Del resto, de los 21 capítulos que tiene Juan, nada se parece a los demás, a los otros a los cuatro evangelios. ¿Ya? Por eso, estos tres se les llama sinóticos. ¿Ok? Esa es la razón por la cual se estudian estos tres de una manera independiente y el libro de Juan se estudia de otra manera, se estudia aparte. En otra, es una clase solamente para hablar del libro de Juan. Entonces, los autores de los sinóticos, ¿en qué se centran ellos? Se centran en el ministerio de Jesús en Galilea. Se habla muy poco de Jesús en Jerusalén, salvo la última semana, ¿verdad? Pero el enfoque de los evangelios sinóticos está fuera de Jerusalén, fuera de Jerusalén, fuera de Jerusalén. Por otra parte, los viajes de Jesús, como las fiestas de Jerusalén y su mensaje, son el tema principal de Juan. Juan se centra en todo lo que tiene que ver con el ministerio de Jesús en Jerusalén. Los cuatro coinciden en dos lugares. Todos hablan de la milagrosa multiplicación de los panes para alimentar a los 5,000 y de la experiencia de la última cena. Son los únicos relatos que los cuatro lo tienen iguales. ¿Ya? Ya les dije, la última semana que incluye todo lo que tiene que ver con la crucifixión, con la resurrección y eso, los hechos más significativos que aparecen dentro del ministerio de Cristo. ¿Cuál es la fuente de los sinóticos? Tenemos que saber esto, entonces aquí vamos a hablar al respecto. Los sinóticos se valieron de algunas fuentes para obtener sus materiales, o sea, de dónde sacaron los autores de estos evangelios, de estos tres evangelios, para escribir, ¿verdad? Esto parte de una investigación que ellos hicieron. Y se cree, ¿verdad? La mayoría de los eruditos, para no decir que todos, se cree, ¿verdad? Y hasta la fecha se mantiene fuertemente que así es, de que muy probable, ¿verdad? Marcos fue el primer evangelio en escribirse, el evangelio de Marcos. ¿Listo? Después de eso siguieron los demás evangelios, los materiales. Entonces Marcos sirvió como guía para los otros dos evangelios, ¿ya? Tanto para Mateo como para Lucas, ¿ya? Por eso es que siempre hay una semejanza entre estos dos. Entonces, cuando hablamos de la fuente de los sinóticos, tenemos que saber que Marcos no incluye casi nada, o sea, fuera de detalle que no esté en Mateo o Lucas. Lo incluye casi todo, casi todo. Hay algunas excepciones y se las vamos a ir aprendiéndolas. ¿Que varía el orden? Sí, varía el orden en algunos materiales. Algunos dicen unas cosas antes, otros las dicen después. Pero Lucas concuerda, miren esta clave. Lucas, el evangelio de Lucas concuerda con Marcos donde Marcos y Mateo difieren. O sea, donde Marcos y Mateo no se ponen de acuerdo, Lucas concuerda con Marcos. Pasa lo contrario. Donde Mateo concuerda con Marcos, ¿verdad? Lucas difiere de Marcos. No sé si me he hecho entender. O sea, lo que a veces le hace falta a Mateo, lo complementa Lucas, pero que lo tiene Marcos. Entonces, lo que a veces le falta a Lucas, ¿verdad? Lo complementa Mateo, pero también lo tiene Marcos. Entonces, en sí, todo parte del libro de Marcos, es lo que yo quiero que entiendan. Del evangelio de Marcos es donde depende todo esto. Ellos, fue como por decirles yo a ustedes, como estamos hablando de la fuente, fue la materia prima que ellos usaron para relatar sus evangelios.
con diferencias bastante notorias que la vamos a aprender, claro que sí. Pastor, Mire, una pregunta. dígame. Bueno, yo he leído acerca de eso que usted ha hablado ahí de que Marcos, pero siempre me he quedado meditando cómo puede ser posible que Marcos, no siendo un ocular como Mateo haya tomado material de Marcos. Vamos a ahí explicar esas cositas ahora. ¿Listo? Vamos a ver si me Ok. alcanza hoy porque no voy a tratar de alargarme mucho, pero entonces vamos a hablar del libro de Marcos para aclarar esa dudita, que es donde no sé si lo ordené así. O si no, cuando hablemos de Marcos les voy a decir por qué. ¿Quién es el autor de Marcos? ¿Sabes quién escribió el Evangelio de Marcos? Pues algunos dicen que Pedro fue el que le dio información a Marcos, algo así. Se ve que leíste un poco el libro. Sí, más o menos. Sí, así es, estás en lo correcto. Entonces, Mateo y Lucas no concuerdan nunca en el orden, lo que yo les decía. Nunca tienen como un orden para decir. O sea, Mateo empieza hablando de la genealogía de Jesucristo. Lucas habla de la genealogía de Jesucristo. Pero si usted se da cuenta, Mateo la muestra de una manera, Lucas la muestra de otra manera. Ya, entonces no concuerda. En Lucas se habla de algo que no se habla en Mateo. Ya, en cosas específicas. Mateo le da detalles a otras cosas, Lucas no, ya no tienen una presentación como que su orden de estos dos libros de Mateo y Lucas que empiezan ellos empiezan hablando de la genealogía del nacimiento de Jesús, empiezan estos dos evangelios, nunca ese orden va a comparar con Marco. Marco no habla de genealogía ni del nacimiento de Jesucristo. Marco habla directamente, empieza hablando del ministerio de Jesús, ya, del ministerio de Jesús, o sea, mientras que aquellos dos empiezan a relatar cómo se dio cuando Dios, por medio del ángel Gabriel, habló a María y después habló a José. Así, eso lo cuenta Mateo y Lucas. Marcos no habla eso, nunca, no le da como esa, él arranca desde el hecho del ministerio. ¿Listo? El libro de Marcos tiene 671 versículos. 671 versículos. Desde esos 671 versículos que tiene Marcos, en Mateo aparecen idénticos 606. Imagínese usted, 606 de los 671 versículos que tiene Marcos. Y de los 671 versículos que tiene Marcos, en Lucas aparecen con muy pocas modificaciones, claro está, 380. Entonces, hay en Marcos únicamente 31 que no aparecen en Mateo ni en Lucas. Además de esto, perdón, mire, de los 380 de los 671 versículos de Marcos aparecen con pocas modificaciones en Lucas, con poquitas modificaciones. Entonces, 31 versículos son los que no aparecen en Mateo ni en Lucas de Marcos. 31 versículos solamente. ¿Cuál es el otro factor? Parece que aún en muchos detalles el primero y el tercer evangelio se derivan de Marcos. Eso está claro. El primero y el tercer evangelio se derivan de Marcos. Por eso nosotros decimos, Marcos es la fuente principal de datos de los evangelios sinópticos. ¿Ok? Por todas estas coherencias dentro de su ordenamiento como el libro. Entonces, vamos a evaluar acerca de cuál era el propósito de... aquí se habla un poquito en general, pero me voy a enfocar bastante solamente en tres evangelios hoy, tres evangelios, en los tres sinópticos, ¿ok? ¿Cuál es el propósito del evangelio? Presentar el plan de salvación.
Listo. En estos 4 libros, ¿verdad? Está resumida todo lo que tiene que ver con el plan de salvación. De hecho, mire, se dice que todo lo que nosotros sabemos y todo lo que podemos saber acerca de la salvación está a través de los evangelios. ¿Quiénes escribieron los evangelios? Ahí tenemos Mateo, que era publicano, era compañero de Jesús, era un publicano. Acuérdense que se llamaba como Leví. Algunos aseguran que era pariente de Jesús. Algunos aseguran que era pariente de Jesús. Unos eruditos. Lucas, el único escritor en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que era gentil, pues Lucas era griego, era médico, un colega, era discípulo y compañero del apóstol Pablo, ¿ya? De hecho, fue quien estuvo en sus últimos momentos en Roma, y se cree que fue de Pablo donde Lucas obtuvo toda la información, ¿verdad? Y leyendo el Evangelio de Marcos, que complementó sobre lo que escribió. Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Entonces estamos hablando de cuántos apóstoles escribieron los evangelios. 2 apóstoles. 2 apóstoles. ¿Quiénes son? El apóstol Mateo y el apóstol Juan. Son los únicos apóstoles, autores de evangelio. Porque Lucas no fue apóstol, ni Marcos fue apóstol. ¿Listo? Fueron diáconos importantes o coayudantes, podemos llamarlos diáconos, ¿sí? De ya la iglesia naciente. Entonces hablamos de Marcos, no sé, sabemos a qué se dedicaba Marcos, sabemos que fue compañero de Pedro y que era primo de Bernabé, ¿verdad? Por esta razón se separó él de Bernabé y Pablo, porque él era discípulo de Pablo con Bernabé, pero se separaron porque había familiaridad, algunos creen que por favoritismo y eso, y terminó como compañero o como, sí, como discípulo del apóstol Pedro. ¿Listo? Entonces, hacemos un cuadro comparativo de la vida de Jesús, unos eventos importantes. Miren esto, descripción de eventos, existencia preencarnada de Jesús. Ninguno de los sinópticos habla de eso. El único evangelio que toca eso es Juan. El único evangelio es Juan. Cuando dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, todo eso, la preexistencia de Jesús. El único que relata eso es Juan. O sea, de los 4 evangelios. ¿Listo? Los sinópticos no hablan acerca de eso. Lo que yo les comentaba, su nacimiento y la niñez de Jesús solamente la habla Mateo y Lucas. Y ambos en los mismos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, respectivamente. El uno complementa al otro, como les vengo yo diciendo. Marcos no habla acerca de estos datos. Acerca de Juan el Bautista, todos los 4 evangelios hablan de Juan el Bautista. Todos. Pero Mateo y Lucas hacen unas menciones importantes acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? Mateo y Lucas desglosan un poco más y nos dan un poco más de información. Ya lo que yo les decía. Por eso se llaman sinópticos, porque se complementan los 3 primeros. ¿Listo? El bautismo de Jesús solamente aparece en los 3 primeros evangelios. En los 3 primeros evangelios. O sea, Mateo, Marcos y Lucas. La tentación de Jesús solamente aparece en los 3 primeros evangelios. Milagros preliminares, yo siempre, créanme que siempre aquí tengo, ¿cómo les digo? Una
cuestionamientos acerca de estos milagros preliminares, ¿verdad? Porque si ustedes van y leen los libros, van a ver que se contradicen totalmente lo que dicen los libros y el orden lógico de la Biblia. Muchos teólogos, y se les respeta su posición, yo siempre he sido respetuoso en ese lado, y se las voy a enseñar, pero quiero que sepan que yo no la comparto así, no la comparto así. Hablan de que el primer milagro de Jesús sucedió en las bodas de Canaán, o sea, lo que relata Juan, capítulo 1 al 11. Yo difiero de esto totalmente difiero de esto. El primer milagro de Jesús, pues para mí fue la pesca milagrosa, pero bueno, es algo personal. De igual manera, cuando hablamos de milagros preliminares, casi todo el mundo lo asocia con las bodas de Canaán. Y van a ver ustedes que los mismos libros de teología se contradicen porque mencionan milagros preliminares, ¡pum!, Juan. Y cuando van a milagros de Jesús, el primero que mencionan es la pesca milagrosa. Entonces es algo en lo cual nunca los eruditos se han podido poner de acuerdo. El primer ministerio de Cristo en Judea, o sea, unos 8 meses que duró Jesucristo en Judea, solamente lo habla Juan. Cuando visitó a Samaria, solamente lo habla Juan, ¿verdad? El ministerio en Galilea, todos los 4 evangelios habla. Jesús duró cerca de 2 años en Galilea. Cuando visitó Jerusalén, solamente Juan hace connotación de esto. En Berea y en Judea, que duró 4 meses, los 4 evangelios relatan todas estas historias. Y la última cena y la crucifixión y resurrección de Cristo, o sea, todo lo que él tiene que ver con la última semana y todo esto, eso sí está estipulado dentro de los 4 evangelios. Ahí sí tienen connotaciones, pero los unos complementan el otro, como por ejemplo, hay palabras en Mateo, frases, no palabras, frases, las últimas frases que expresó Jesús en la cruz, ¿verdad? No todas están en Mateo, entonces unas las complementa Marcos, no todas están en Marcos, algunas las complementa Lucas, no todas están en Lucas, las últimas las complementa Juan. Y así, es como que esta parte es el único sermón o escrito o capítulos en la Biblia en el cual los 4 evangelios mantienen una similitud y se estudia de una manera coherente con los sucesos detallados y todo. Es lo último. Esto y su ministerio en Galilea fue como que lo más preciso, porque los demás hechos, como por ejemplo Juan el Bautista, Juan no menciona mucho que digamos sobre Juan el Bautista, la verdad. Solamente habla muy poquito de él, ¿verdad? Pero quien ondan en detalles sobre Juan el Bautista son en verdad Mateo y Lucas. Esos señores sí ondan bastante. Y sobre todo el mismo apóstol Juan, ¿verdad? El mismo apóstol Juan habló mucho. De hecho, Juan lo llamó la voz que clama en el desierto, preparar un camino para Dios, y todo eso. Entonces, pero si vemos, Marcos no menciona mucho de Juan. Y hay otros escritos de Juan el Bautista que aquí no aparece señalado, como cuando fue y mandó a preguntarle a Jesús si él era el que había de venir o tenían que esperar a otros, y así, que aparecen en un evangelio y en otros no aparecen. Entonces, este es un mapa de cómo sucedieron las cosas. La vida de Jesús, una probable cronología, una probable, no significa de que sea así. Aquí es donde vamos a entrar en el detalle, que es lo que yo siempre he cuestionado y por lo que les dije. La cronología dice de que en el otoño de 26 años después de Cristo, su bautismo se dio en el río Jordán inferior, cerca de la ciudad de María y Betania, cerca de Betania. Jesús fue bautizado cerca de Betania. De ahí, después de haber sido bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, en un brazo cerca del río Jordán, fue llevado al desierto por 40 días, 40 noches para ser tentado.
¿verdad? Ayunó durante ese tiempo y fue tentado. ¿Qué sucedió después? Se dieron los primeros discípulos. ¿Quiénes fueron los primeros discípulos de Jesús? Este siempre ha sido mi argumento frente a lo que les comenté anteriormente. ¿Quiénes fueron los primeros discípulos de Jesús? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. ¿Y cómo Jesús se ganó a esos primeros discípulos? ¿Por medio de qué? ¿Quién me dice? ¿Cómo se dio la conversión de Pedro? La pesca milagrosa. Y entonces después de la pesca milagrosa que fue en el Bajo Jordán, ¿pasó a dónde? A Canaán. Y lo que yo siempre digo es, o sea, que la pesca milagrosa no fue un milagro, pero la conversión de agua en vino sí lo consideran milagro. Si la misma Biblia dice que a las bodas de Canaán invitaron a Jesús y a sus discípulos, o sea que ya tenía discípulos, o sea que ya esto había sucedido. Desde un contexto lógico, claro, muy respetable. Entonces, esto es algo en los cuales los eruditos nunca se han podido poner de acuerdo. Hay unos, ¿verdad? Porque esta es tradición de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que el primer milagro de Jesús fue las bodas de Canaán. Pero si usted estudia la Biblia, si usted va a la cronología, le da un orden lógico, el primer milagro fue la pesca milagrosa. Después de esto viene la purificación del templo de Jerusalén. Ya esto fue en la Pascua, 27 después. Aquí entonces Jesús hace su primer ministerio en Judea, en el Bajo Jordán. Duró 8 meses. Mire, ¿quién lo relata? Este señor Juan. Regresa a través de Samaria. Ya ustedes saben lo que hacen en Samaria. Le predica a la mujer samaritana y todo esto. Comienza su ministerio en Galilea. ¿Quién habla? Mateo relata muy bien sobre eso. 2 años. Eso fue en el mes de diciembre, aproximadamente. Visita a Jerusalén en Juan 5 para la Pascua del siguiente año, probablemente en ese año, 28 después de Cristo. Después escoge a los 12, después de haber ganado a todos sus discípulos y todo eso, escoge a 12 de los tantos que tenía, los llamó para que sean íntimos y da el sermón del monte, ¿verdad? Un sermón espectacular. Pero eso fue en el verano. En verano, no sabemos exacto, tengo una cronología probable. Después en febrero del año 29, después de Cristo, comisionó a los 12. Fue cuando matan a Juan el Bautista. Fue cuando los 12 regresan a Jesús después de haber sido comisionados. Cuando se les dijo que no llevaran alforja, ni bolsa, ni nada de estas cosas. ¿Ya? Después se dio en medio de la Pascua la alimentación a los 5,000. Visita a Jerusalén en el mes de octubre. ¿Listo? Que era el año civil. Empieza el 1 de octubre. Si se acuerdan de las fiestas judías que se las enseñé el año pasado, el 1 de octubre o la fiesta de las trompetas, empieza el año civil o el año legal en Israel, que está dividido en varios años. El año religioso empieza en el mes de Nisan, que es el mes de abril, ¿verdad? Y en el mes de Nisan o en el mes de abril es donde se celebra la Pascua judía. ¿Listo? Por eso probablemente Jesús murió aquí, en la Pascua judía, en el año 30. Ya después de Cristo, en la Pascua judía, probablemente. No, pero bueno, vamos a seguir aquí en el orden. Esta es una probable cronología, no es exacta, no es precisa, ¿verdad? Visita Jerusalén en octubre, en el año civil. La transfiguración se da probablemente, dicen algunos, en el mes de noviembre. Termina su ministerio en Galilea. Hasta aquí lo relata Lucas 9:51. De nuevo va a Jerusalén, que nos cuenta Juan. Y empieza el ministerio de Jesús en las regiones de Judea y Perea, y Berea, que está aquí, Perea y Berea, y estas regiones, que era Herodes Felipe, el tetrarca de Perea y Judea, sí, mal no estoy. Judea, Perea y Berea, sí, que duró 4 meses, esto fue en diciembre. Estando ahí, ¿verdad? Vuelve a Jerusalén, llega entre Betaje y Betania, ¿verdad? Manda a buscar un pollinito que está ahí en una ciudad, en esa ciudad de cerca. Betaje significa
El nombre Betaje significa sufrimiento futuro. El nombre Betania significa fructificación, ¿verdad? O la ciudad significa la ciudad de los higos verdes. ¿Listo? Jesús se da aquí. Ahí decide hacer la entrada triunfal a Jerusalén para cumplir ya la última semana, que esta es en la última Pascua judía, ¿verdad? O sea, en el mes de abril. O sea que probablemente sí sabemos que Jesús murió ¿en qué mes? En Nisan. ¿Qué día? No sé. No me lo pregunten, pero esa sí se sabe que murió en abril para nuestro calendario. En el calendario judío sería en el mes de Nisan, que es el año en el primer mes, que es el año religioso. Listo. Como les dije, ustedes tienen que complementar. Yo no les voy a dar todo, porque no les voy a dar todo. No les voy a dar todo. Ustedes tienen que complementar, leer del libro. Voy a hacer simplemente una manera general. Vamos a hablar del Evangelio según Mateo. Ya les dije que Mateo muestra a Jesucristo como nuestro ¿qué? Como rey. Entonces, Mateo significa don de Dios. Eso simboliza el nombre Mateo, don de Dios. Cuyo nombre, como sabemos, fuera Matías, ¿verdad? En el original significa Matías, probablemente el autor del evangelio que lleva su nombre. Se le llamó también Leví. Fue apóstol. ¿Cómo lo sabemos? Mire, Mateo 3, Marcos 3:18, Lucas 6:15 y Hechos 1 al 3 nos los dicen, él fue uno de los 12 apóstoles. Una cosa son los discípulos. Jesús quiero que se metan algo en la cabeza, y es un grave error de que muchos cristianos hoy tienen en día, y se los voy a enseñar hoy. Una cosa son los discípulos y otra cosa distinta son los apóstoles. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Demasiado. De hecho, ¿dónde me dejan a los 70? También eran discípulos de Jesús, pero apóstoles después de la crucifixión de Cristo. Por tal razón, Judas no pasó a ser apóstol. Judas Iscariote solamente llegó a ser discípulo. Ahora, Jesús tenía muchos discípulos, porque incluso tenía mujeres que le servían y eran sus discípulas. Pero solamente 12 representaban su círculo cercano, porque el número 12 en la Biblia es gobierno. Gobierno. Cuando veamos eclesiología, nos vamos a entender de que la iglesia primitiva siempre estaba manejada por los 12 ancianos, los 12 apóstoles. ¿Listo? Porque era gobierno. Todo tiene una simbología, ¿ya? Por eso la Biblia habla de los 12 ancianos en Apocalipsis. Los 24 ancianos, perdón. Muchos eruditos dicen 12 son los 12 apóstoles y 12 son los 12 patriarcas de la tribu de Israel. Para muchos. Eso no lo sabemos. Eso es una interpretación que hacemos. Se cree que Mateo es el mismo Leví, un publicano a quien Cristo llamó. ¿Y dónde aparece eso? Ni el mismo Mateo en sus escritos habla de quién era él. Pero Marcos y Lucas sí nos dice quién era Mateo. ¿Ya? Un publicano a quien Cristo llamó y le dijo, sígueme. Lo que les decía, él al venir a Cristo, renunció a este nombre, Leví, y tomó el nombre de Mateo, al abandonar su antiguo trabajo. Era un hombre rico. Mateo era rico. Todos los publicanos, vamos a decirle, póngale aquí, DIAN, para nosotros los colombianos, era un funcionario de la DIAN, ¿verdad? Cobraba impuestos, publicano, ¿ya? Era un judío que trabajaba para el Imperio Romano, directamente bajo la orden o dominio del gobernador de Judea, que en este caso era Poncio Pilato, y que vivía en Cesarea de Filipo. Entonces los publicanos eran los que quitaban el dinero, cobraban una cuota, por así decirlo, a los judíos para sostener al Imperio Romano. Por eso eran que los aborrecían los judíos, porque los consideraban
hipócritas, los consideraban desleales porque se prestaban para todos esos actos, ¿ya? Y incluso ladrones. Entonces, Marcos nos dice que Leví era hijo de Alfeo. Algunos teólogos, ¿verdad?, aseguran de que Mateo era pariente de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos más detalles, pero dicen que era familia, o sea, hablando genealógicamente, humanamente. Aquí, ¿para qué se escribió Mateo? Mateo es el evangelio, por así decirlo, el que más se leía en la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva era el evangelio que más se estudiaba. ¿Por qué? Porque es un evangelio que incluye mucho a los judíos cristianos, ¿verdad? Mateo era judío. Mateo era judío. También podemos ver, gloria al Señor, que Mateo escribió directamente para los judíos, para su pueblo, para los hebreos, ¿ya? Mateo se le dice que es un evangelio directamente para los judíos, para su pueblo. Mateo es el evangelio que más profecías del Antiguo Testamento tiene, que más referencia hace del Antiguo Testamento. Mateo es el evangelio que más menciona hechos del Antiguo Testamento. Como les dije, muestra a Jesucristo como el rey. ¿El rey de quién? Del pueblo de Israel. ¿Ya? Da a los judíos como esa especie de personas que están perdidas y ausentes, lejos, ¿verdad? Y muestra a Jesucristo como ese que los vino a recuperar, a comprar. Es un evangelio que tiene una connotación histórica importantísima, detalla hechos importantísimos, pero enfocados en una paternidad judía. Por tal razón, podemos decirle que era el evangelio que usaba mucho la iglesia primitiva. ¿Cuál era el propósito de Mateo? ¿Verdad? ¿Por qué Mateo es el primer evangelio? ¿Por qué la Septuaginta? ¿Por qué los que ordenaron la Biblia, verdad, lo pusieron después de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento? ¿Por qué, si el primer evangelio en escribirse fue Marcos, por qué Mateo? Porque es que Mateo, la composición de su libro, todo lo que él muestra, ¿verdad?, es el único de los 4 evangelios de todos los libros del Nuevo Testamento que tiene como una sucesión correcta. No sé si me hago entender. O sea, Malaquías termina con una profecía acerca del retorno del gran rey y Mateo empieza. Mateo en el evangelio, como les digo, es el eslabón perfecto. Es el que hace un enlace ideal entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto permite de que haya una coherencia dentro de estos 2 testamentos, que aunque están divididos, ¿verdad?, por fechas, por todo, por el nacimiento de Cristo, por acontecimientos, Mateo permite, ¿verdad?, que dentro de su lectura se pueda tener una coherencia. Una coherencia. Cuando tú terminas de leer Malaquías y pasas directamente a leer Mateo, no te pierdes, ¿verdad? Porque el mensaje se va dando. Como les digo, Mateo, su propósito es demostrar que todas las profecías que se dijeron aquí en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, del Mesías, se están cumpliendo. ¿Ya? Y por eso él aprovechó el evangelio de Marcos, ¿verdad? Porque claro, imagínense esto. El primer evangelio en escribirse fue Marcos, pero Marcos no, como lo dijo el hermano Edison ahorita, no fue un testigo ocular de lo que sucedió. Yo no sé si a Mateo se le habrá pasado por la cabeza ahí, voy a escribir lo que hizo Jesucristo. Pero cuando él se enteró de que Marcos escribió algo y leyó, él dijo, ven acá, voy a hacer algo también. ¿Y qué hizo? Reacomodó todo el material lo que había escrito Marcos, resumió hasta donde quiso, ¿verdad? Lo ordenó,
puso las cosas más concretas porque, claro, él estaba ahí, él conoció, él las oyó, él las vio, ¿ya? O sea, detalló mejor las cosas, las ideas de Marcos, las explicó muchísimo mejor. Por tal razón, Mateo es el libro de todos los evangelios, es el que tiene un estilo nítido, claro y ordenado. Es un evangelio totalmente ordenado. No empieza aquí y acá, no. Lleva un orden. Si ustedes vamos a hablar desde un punto de vista estructural, Marcos no es ordenado. Marcos escribió ahí muchas cosas. Empieza Marcos 1, el misterio de Jesucristo, y ¡pum! Ahí mismo en Marcos 2 está la de Jesús sana a un hombre con una mano seca. ¡Pum! Mateo no. Mateo va con una cronología, con una explicación, te va llevando, te va aventurando, te va mostrando, te va dando claridad en la lectura. Entonces, esto es como decimos aquí, un orden que tiene Mateo, que se le llama el grupo de los 3 o el grupo de los 7. Y el grupo de los 7. En la genealogía de Jesucristo, Mateo divide la genealogía de Jesucristo en 3 grupos. Cada grupo tiene 14 integrantes. 3 grupos y cada grupo tiene 14 integrantes. 14 es múltiplo de 7. ¿Listo? Hay 3 mensajes angélicos sobre José. 3 fueron las negaciones de Pablo. 3 preguntas le hizo Pilato a Jesús. Hay 7 parábolas en Mateo. E incluso hay 7 ayes en Mateo. Entonces, se le llama la regla de los 3 y 7 en Mateo. ¿Listo? Es como un orden que él le dio a este escrito. Además, recordemos que Mateo era un publicano, era un hombre preparado, era un contador. El tipo sabía, tenía las capacidades intelectuales humanas y tenía el Espíritu Santo de Dios para dar un orden a todos los acontecimientos. Mateo habla de 5 grandes discursos que me gustaría que algún día ustedes los analizaran, que son importantísimos, como son el Sermón del Monte. Muchos aseguran que el Sermón del Monte fue la prédica más larga de Jesús. ¿Ya? El Sermón del Monte. Las instrucciones que Jesús le da a los discípulos para la obra misionera. O la gran comisión. De hecho, Mateo 28, 19, id y hacer discípulos a todas las naciones. Si usted se da cuenta, usted lee Marcos, ¿verdad? Usted lee Mateo, usted dice, pero ven acá, como que Mateo explica, anexa, da un enfoque, aunque dicen lo mismo, ¿verdad? Pero las palabras que utiliza Mateo, el contexto en que Mateo habla, hombre, como que alguien de que estuvo ahí. Marcos dice algo corto, resumido y concreto, pero Mateo te da una salutación más específica. Las parábolas del reino, y el reino de los cielos es semejante, y el reino de los cielos es semejante, y el reino de los cielos es semejante. Mateo es el evangelio de las parábolas, porque como les dije, estaba buscando ¿qué? Hacer una conexión entre un pueblo que estaba perdido, que era el pueblo de Israel, y su rey prometido. ¿Ya? Las enseñanzas sobre el verdadero discípulo sobre el verdadero discípulo. Otra cosa importante, la enseñanza sobre el final de la época. Mateo 24, Mateo 25, las señales antes del fin. Que esto lo complementa ¿quién? O bueno, que esto ¿dónde lo encontramos? En el libro de Marcos. Entonces, vamos ahí. ¿Entendido todo? Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Ok.
Listo. Entonces vamos a hablar acerca del Evangelio de Marcos. Evangelio según Marcos. El nombre del autor es Juan Marcos. ¿Listo? Como les dije al principio, primo de Bernabé. Primo de Bernabé, ¿ya? ¿Quién me lee Colosenses 4:10, por favor? Rápidamente. Colosenses 4:10. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 4, verso 10. ¿Quién me lo puede leer? Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamiento, si fuere a vosotros recibidle. Colosenses 4:10. ¿Me está leyendo? Amén, amén. Eso es lo que dice, pastor. Sí, sí. Entonces, tienen una relación, ¿ya? Aquí está escribiendo el apóstol Pablo, como les dije, Juan Marcos empezó como discípulo de Pablo y de Bernabé. Eran familiares. Los eruditos dicen que eran primos. ¿Y qué pasó? Empezó a haber como una preferencia porque, bueno, resulta y pasa de que eso como que toda la vida ha sido así entre el ser humano, ¿verdad? Muchas veces nosotros, a veces no nos importa los méritos, sino las palancas. Y eso llevó a la separación de ellos y Marcos quedó como que, y era pan de cojo. Y llegó Pedro y lo adoptó y dijo, vente para acá, Marquito, Juan Marcos, ¿verdad? Vente para acá, era judío. Sabemos que Bernabé era un excelente judío y lo adoptó, ¿ya? Eh, lo adoptó y empezó a trabajar con Pedro, Juan Marcos. De hecho, el apóstol Juan Marcos es predicó en Egipto. En Egipto hay una iglesia que es una derivación de la iglesia católica que se llama la iglesia católica coptas o los coptos, ¿verdad? Donde ellos tienen una catedral, la que está en el Cairo, en Egipto, en el cual está la tumba del apóstol Juan Marcos. Ellos dicen que Juan Marcos fue el, el fundador de la iglesia copta. Es una iglesia, tiene toda la liturgia católica, pero ellos toda la liturgia católica, pero todo lo hacen en árabe. Si algún día pueden entrar y ver un videito en YouTube, ese es un dato extra que les doy, ¿verdad? Cerca de eso. Entonces, Juan Marcos predicó a todo lo que es Egipto y se cree esas cosas y está sepultado, muchos aseguran que en Egipto, según la iglesia copta. Entonces, ¿qué decimos sobre Marcos? Marcos, los datos periódicos, Marcos era hijo de María, una María. ¿Cuál María? La misma María, ¿verdad? Donde empezó la iglesia en el libro de Hechos. O sea, la casa de Marcos fue la primera iglesia, el primer templo. Esta misma casa fue donde los discípulos y Jesús celebraron la última cena. Fíjate, ¿en la casa de quién? De Juan Marcos. Esta misma casa fue donde los 120 se reunieron el día de Pentecostés. ¿Y qué pasó en el día de Pentecostés? Vino el Espíritu Santo. O sea que en la casita de Juan Marcos fue donde era el centro, o lo que llamamos nosotros el aposento alto, ¿ya? Esa era la casita de Juan Marcos. ¿Ah? Marcos, algunos dicen que probablemente haya conocido a Jesús, pero de niño. Otros difieren de eso. La verdad no hay muchos datos al respecto. Sería atrevido sostener eso. Algunos expositores bíblicos han sugerido que cuando en el libro de Marcos es el único libro que habla acerca de un joven que huyó desnudo. ¿Ya? Muchos
muchos dicen de que el joven que huyó desnudo es una referencia acerca del propio Marcos, acerca de él mismo. Pero la verdad no hay un contexto sobre eso. Fecha. Marcos fue el primer evangelio. Se escribió probablemente poco después del año 60 después de Cristo. Sabemos que fue el primero por lo que ya les dije, porque Mateo y Lucas emplean a Marcos como fuente. Y Juan fue escrito en Éfeso, ¿verdad? Mucho después de los sinópticos, ya la iglesia estaba en tal. El evangelio fue escrito en Éfeso, en la región de Éfeso. ¿Y quién fundó la iglesia de Éfeso? A ver, si saben un poquito de historia, el apóstol Pablo. Destinatarios, según una antigua tradición, Marcos escribió su evangelio en Roma para los creyentes romanos. Qué tremendo esto. Marcos escribió el evangelio para los creyentes romanos, a diferencia del evangelio de Mateo, que fue escrito para ¿quiénes? Para los creyentes, ¿qué? Para los creyentes, denme un momento. Ay, ¿en qué estado? Marcos contiene pocas. De hecho, de las expresiones del arameo griego, que era lo que se hablaba en Roma. Entonces, por eso es un evangelio. De hecho, se me olvidó decirles, algunas frases de Mateo, según los eruditos, fueron escritas en hebreo. ¿Ya? Marcos fue escrito en su totalidad en griego. Marcos tiene palabras, o sea que también dentro de sus cuestiones etimológicas tiene palabras latinas o en latín, pero en todo su contexto, el marco el Marcos o el marco de Marcos, aunque suene como enredado, todo lo que tiene que ver con este evangelio es para Roma, o fue para los hermanos que estaban en Roma. Listo, propósito y tema, el estilo Marco no es pulido, lo que yo les decía, no es como un orden así que digamos una cosa, no. Tiene vividos destellos de realismo, ¿ya? ¿Cómo así? Marco retrata a Jesús como un hombre fuerte y muy humano, pero omite el hecho histórico de la encarnación, o sea, no se enfoca tanto en la encarnación, o sea, el nacimiento, su profecía, nada, no. Marco está lleno del ministerio, de las obras de Jesús. Marcos es el evangelio de la acción, de la palabra inmediata, ¿verdad? Prácticamente todo lo que dice Marcos es luego, ¿ya? Marcos se preocupa más por la obra que por la palabra. Marcos es el único evangelio que tiene menos, en el cual Jesús habla menos. O sea, si usted tiene una Biblia de esas que tienen las palabras de Jesús en rojo, usted empieza a detallar y en Marcos no aparece casi nada que Jesús haya dicho con su palabra. ¿Mm? El capítulo 13 es el libro como que más tiene cosas de Jesús y tiene una cantidad de dichos y alguna que otra parábola, ¿verdad? Capítulo 13:3, él relata las señales antes del fin, si mal no estoy. ¿Qué era lo que buscaba Marco? Es lo que quería era llamar la atención de los romanos. Mostrar la obra de Jesucristo clara, sin tanto rodeo, ¿verdad?
Habían pasado 30 años. Imagínense de que Jesús había resucitado y se había ido y todo eso. Y Marcos lo que quiso buscar es que quedara un recuerdo, quedara un hecho de lo que Jesús vivió, de lo que Jesús hizo. A todos los hermanos, en especial los que estaban en Roma. Listo, vamos al último de los evangelios sinópticos, que es el evangelio de Lucas. Jesús al alcance de todos. Lucas, el único escritor probablemente del Nuevo Testamento no judío, presenta a Cristo como Cristo el hombre. Como les dije, Lucas era griego, ¿verdad? Colega, Lucas era médico. De hecho, el evangelio de Lucas, un dato curioso, es el evangelio que, de todos los evangelios, de los 4, más milagros resalta. Lucas se centró mucho en la obra sobrenatural de Jesús. De todos los 4 evangelios, Lucas es el que más atención presta a los milagros de Jesús. Era un excelente historiador. Excelente. Un buen investigador, un hombre, un total erudito. Amigo, discípulo del apóstol Pablo. Escribió 2 libros importantes. Lucas, que es la parte 1, la primera parte, y el segundo es el libro de los Hechos. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro importantísimo para la iglesia, la fundación, cómo se dio y todo, fue escrito por Lucas. ¿Listo? Fueron escritos como unas especies de cartas. Estos 2 libros son escritos como una especie de cartas a las cuales él se las envió a un amigo, a un probable prosélito o gobernador romano llamado Teófilo, ¿ya? Se escribió en el año 61 y 64 después de Cristo aproximadamente. El versículo clave, Lucas 19:10, que creo que todo el mundo aquí se lo sabe, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Destinatario, lo que ya les iba diciendo, Lucas escribió para los gentiles, o sea, ese sí no tuvo que ver, él escribió para todo el pueblo gentil. Como él era un gentil, entonces tanto el libro de los Hechos como el libro de Lucas lo que busca es explicar y mostrar cómo el cristianismo se estaba extendiendo a quienes, a los no gentiles primeramente, para que ellos tuvieran un conocimiento claro acerca de Jesucristo. Entonces, Lucas escribió para Teófilo, que era un oficial romano. Lucas quería darle a conocer el lenguaje que pudiera comprender y apreciar este tipo, este señor Teófilo, que Cristo era el salvador de todo hombre y que no solamente era para los judíos, sino que se refería a todo. Entonces, el evangelio dice que el evangelio ha de anunciarse a todas las naciones, ¿ya? Entonces, Jesús para Lucas es la luz para los gentiles. Los samaritanos, o sea, los judíos solo en parte, son alabados por Jesús. Lucas es un evangelio súper mega ultra lindo, espectacular en ese sentido. Lucas es el evangelio más bonito de los 3 sinópticos, el libro más bello. Está lleno de poesía, de imaginación, está lleno de historias para niños como el capítulo 15, ¿verdad? Que tiene 3 historias importantes. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo o del perdido. Lucas, aparte de ser médico, era pintor. Por eso es que todo el libro de Lucas, cuando usted lo lee, usted se siente conectado, o sea, transmite un arte tan lindo. Lucas es demasiado hermoso desde el punto de vista de la literatura. ¿Ok? Por esa sensibilidad artística que tenía este autor. Es el único documento histórico que tiene fechas exactas. Narró con mucho cuidado la vida de Cristo. Y como les dije, como doctor que registra una historia clínica, tratemos de mantener los micrófonos apagados, hermano Jorge. Ahí está.
¿Ok? Como médico, como doctor, así como uno como médico trata de ser minucioso en la historia clínica, él se esfuerza por escribir con precisión cada acontecimiento. Cuidadosamente eligió y seleccionó sus fuentes de información, ¿ya? O sea, Lucas leyó Mateo, él leyó Marcos, leyó Mateo, y lo que el apóstol Pablo le comentó. Y de ahí él forjó el Evangelio de Lucas y fundamentó con todo lo que le comentó el apóstol Pablo el libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, mis hermanos, eso ha sido todo lo general, todo lo que respecta a los evangelios sinópticos. ¿Alguna pregunta? Creo que me demoré más de lo que tenía planificado. ¿Alguna pregunta? Como les dije, tienen que complementar, no se queden solo con lo que yo les doy. Necesitamos complementar para poder entender un poco mejor el asunto.